¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, aquí en Huesca TV sin Reblar. Hoy martes parece ser que se ha despejado uno de los culebrones de esta pretemporada, no del verano, porque llevamos poco del verano, pero sí de la pretemporada de la Sociedad Deportiva Huesca. Un culebrón que, bueno, un poco o un mucho ha venido todo provocado desde Elche, por ese interés que en principio parecía que mostraban por Antonio Hidalgo. Pero bueno, la contratación de Eder Sarabia, ayer mismo lo hacía oficial el club ilicitano, pues ha hecho que de momento pues el entrenador de Canovelles se ancle a la Sociedad Deportiva Huesca, salvo que haya alguna otra sorpresa. Vamos a comentar este asunto, también la salida de Juanjo Nieto y otros asuntos de la actualidad azulgrana, como siempre, con nuestros invitados, compañeros de tertulia. Ismael Crespo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, chicos. Jesús La Iglesia, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos pues con el primer asunto, y yo creo que el que movió pues mucho las redes y en fin, y a la afición azulgrana en la tarde-noche de ayer, que fue esa confirmación por parte del Elche Club de Fútbol de que Eder Sarabia iba a ser el nuevo entrenador, y que, bueno, esto hace que se afiance bueno, la continuidad de Antonio Hidalgo en la Sociedad Deportiva Huesca. A mí me parece, evidentemente, me parece bien que continúe Antonio Hidalgo, porque me parece que ha sido el artífice de la permanencia de este año y queremos verlo, al menos yo, desde un planteamiento inicial, desde poder montar una pretemporada, opinar sobre los jugadores que vengan, montar una plantilla un poquito más a su gusto dentro de las invitaciones de la humildad del Huesca, pero me gustaría verlos desde el principio. También quiero decir que ni Antonio Hidalgo ha dicho nada sobre su posible marcha a Elche, ni oficialmente desde Elche se ha dicho nada, y que al final del cuento, como pasa muchas veces en el fútbol, pues el Elche tendrá otro entrenador, Antonio Hidalgo seguirá en el Huesca, y por el medio ha habido una serie de rumores, de pues prensa, intermediarios, pues que tienen que vender sus productos, y al final se ha quedado todo igual y no sabemos si realmente el Elche tenía ese interés o no, si realmente el Elche tenía interés en Gavi, en no sé quién, en el otro, y si Antonio Hidalgo tenía interés en irse o en quedarse. Porque lo que digo, ni Antonio Hidalgo ha dicho una cosa, más que se quería quedar en Huesca, que lo dijo hace tiempo, y el hecho oficialmente, evidentemente, nunca se pronunció sobre qué entrenador quería, y Eder Sarabia, os recuerdo, que no había salido en esas quinielas de la prensa famosas de Elche. Eder Sarabia salió ayer cuando se anunció su fichaje por Elche. Pues qué tristeza que las noticias vengan desde Elche y demás. O sea que aquí seguimos sin enterarnos de nada, sigue sin pasar cosas, pasa el tiempo, urge arreglar las cosas, ya que confirmen Hidalgo, que confirmen dineros, que confirmen jugadores, porque el tiempo se echa encima. Entonces las noticias son que el Elche ha fichado a otro, nos hemos enterado desde Elche, que los jugadores que se van, todo lo contrario de lo que se tenía que estar haciendo en estos momentos, que es preparar la plantilla de la temporada que viene, pero en fin. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. De momento, como decimos, parece que esa incógnita o es, bueno, ese run que había, más o menos justificado o injustificado, pues en principio se ha confirmado en el sentido de que Antonio Hidalgo va a seguir en el Huesca. Hablábamos ayer de eso, ¿no? No sé, igual habría sido, dentro de que guste más o guste menos, o se le pueda decir a Hidalgo alguna cosa más o otra o menos, pero desde luego creo que Antonio Hidalgo ha sido la temporada pasada prácticamente la bandera de la Sociedad Deportiva Huesca, el enganche de la afición con la Sociedad Deportiva Huesca, junto con sus jugadores, pero bueno, él ha sido más protagonista porque en la jornada 11 el equipo estaba muerto, y que evidentemente pues merece esa renovación, incidiendo, como tú decías, Ismael, en que el Huesca sí, lo único que ha dicho es que no tenía ninguna constancia de que el Elche pues fuera a ejercer el pago de la cláusula ni nada de esto, que el Huesca no tenía noticias. Es que ahora mismo, imaginaos que Carrión, el entrenador del Oviedo, pues se va a Las Palmas, como se rumorea, Oviedo se queda sin entrenador, y un periodista de Oviedo comenta que al Oviedo le gusta mucho Antonio Hidalgo. Antonio Hidalgo tiene una cláusula de 300.000 euros, ¿qué quiere decir? Que evidentemente él tiene que irse, porque las cláusulas las pagan los interesados, aunque el dinero venga de los clubs, las cláusulas las tiene que pagar la persona que rompe su relación contractual. Y ahora mismo nadie está libre de rumores, mientras en España esté la norma de las cláusulas de rescisión, que quiero recordar aquí que no existe en otros países. Es decir, si ahora mismo el Barcelona, el Real Madrid o el Bayern de Múnich quiere a Haaland y Haaland se quiere ir, pues tienen que hablar con el Manchester City,
porque Haaland no tiene una cláusula de rescisión, porque no existe esa cláusula, por ejemplo, en Inglaterra. Entonces, que estaría bien que en salida Antonio Hidalgo o el Huesca a decir que de verdad que ya se queda. Bueno, es que tampoco pueden decirlo, porque si viene mañana, lo que te digo, el Real Madrid y pone 300.000 euros, que es la cláusula de Antonio Hidalgo, pues él se iría. Entonces, yo entiendo que no se va a ir, que a estas alturas parece ser que está bastante confirmado que se queda, pero que ese riesgo con él y con cualquier jugador lo tendremos hasta final de agosto, hasta el 31 de agosto. El mercado se acaba no sé si el 30 o el 31 de agosto. Y estás ahí un poco a expensas de que tus jugadores, que todos tienen cláusula, e incluso tu entrenador, se pueda ir a otro club. Porque siempre hemos hablado de la profesionalidad que queremos, pero bueno, mientras estén las cláusulas en el fútbol y tú cuando hagas contratos pongas unas cláusulas asequibles, pues los jugadores o los entrenadores se te pueden ir. Es buenísimo que Antonio se quede y que se quede desde el principio, y yo creo que si empieza la pretemporada, evidentemente no se irá a mitad, pero que ese riesgo en España, por cómo está montado esto, existe pues hasta que acabe el mercado. Yo quiero ser moderadamente optimista, porque cuando acabó la temporada ya él vino a indicar que está agradecido al Huesca y que se quería quedar. Lo único, pues mejorarle un poco las cosas, confirmarlo ya, que tenga la implicación de que él elija jugadores para que una vez que ya te has metido, pues es más fácil que no se mueva y demás, ¿no? Porque ya se ha implicado, ha elegido jugadores y creo que es un gran profesional y creo en su palabra. Entonces, que se metan un poquito de prisa, porque pues, el único anuncio ha sido que le van a subir el precio a los abonados, ¿no? Sí. Que son todo buenas noticias. Yo creo que sí, bueno, buenísimas del todo. Yo ya dije ayer, creo, este nuevo consejo, las propuestas y las ideas un poco que ha sacado a la luz, parece que van totalmente en contra de lo que debería ser. Pero bueno, es una opinión y hay muchas seguramente, pero vamos, el tema de los abonos me parece, lo voy a decir vulgarmente, que está mal parido, pero muy mal parido desde el principio. Porque te hacen aceptar pues bueno, cosas que a lo mejor tú no quieres. A lo mejor tú no quieres un fan ser del fan club, a lo mejor tú no quieres hacerte el carnet de femenino, a lo mejor tú no quieres o esto de la Copa del Rey, que puedes hacer, como decía aquel, jugar en Huesca un partido o ninguno. O sea, es que en fin, es una manera de sablear al aficionado, de subirle como un 20% encubierto. Y bueno, pues con cuestiones que yo creo que el aficionado o el socio o el abonado debería poder elegir, al menos. No sé, yo aquí pocas veces discrepamos, a ver, Javier, pero yo aquí hago el ejercicio que debemos hacer todos en la vida. Yo creo que es ponerme en el lugar de cada uno, y si me pongo en el lugar de la directiva ahora mismo del Huesca tiene que tener un objetivo en cuanto a la... Bueno, yo siempre voy también por la pasta. Un objetivo sobre el dinero que se ingresa por abonos y por abonados y socios, vamos a llamarlos así. Socios me refiero a la gente que compra palcos y todo eso. Entonces, el objetivo no puede ser muy ambicioso porque el equipo no ha hecho un temporadón, se ha mantenido y ya está. Y el objetivo de mantener esos ingresos es complicado porque lo normal es que haya un descenso en el número de abonados o de socios de los que compran palcos. Claro, si tú mantienes el precio y vendes menos, es decir, en esos abonos, vas a ingresar menos dinero por esos abonos, que es una cifra que influye a la hora de calcular el límite salarial. Es uno de los pocos ingresos que tiene el club. Por curiosidad, el año pasado el Huesca presupuestó, y lo que cumplió el año anterior, también presupuestó mantenerse en ingresos que fueron sobre 1.800.000 euros en ingresos de socios, ¿vale? 1.800.000 euros, si tú calculas que van a descender los abonados, como puede ser bastante normal por las circunstancias, mínimo un 10%, si bajan los abonados un 10% y socios y dejas el precio igual, tú dejas de ingresar un 10% en abonos. Lo puedes compensar incrementando ese 10% en precios. Siempre he dicho aquí, las veces que me habéis preguntado, que el abono del Huesca me parece barato, ¿de acuerdo? Me parece barato. Y además, yo también siempre hago el tema de comparar al Huesca con otros clubes parecidos o similares de la misma categoría, y en este caso, si comparamos, el abono del Huesca es barato. Mi localidad me parece una localidad fenomenal y me parece barata. Y hay carnets de fondos todavía más baratos. Y el que quiere ir a tribuna puede ir a tribuna y paga un poquito más y está más cómodo. Y además, esa reducción, es el tema del día del club,
es lo que están enfocando un poco, vestirlo un poco más bonito cuando, en mi opinión, sinceramente, dejas abierto el día del club, dices, pues el abono vale tanto y el Huesca se reserva el derecho de poner un día del club, que un poco es lo que están haciendo, porque te puede ocurrir que el partido que todos tenemos en mente que van a declarar día del club, pues sea el primero de la temporada, o sea el último, o sea en un momento que el Huesca y el Zaragoza, vamos a decirlo, estén como el Cartagena y el Tenerife este año, es decir, que vayan y no se jueguen nada, y en ese caso, pues no declararías ese día del club, sino que lo declararías a lo mejor pues contra un Almería que fuera puntero, o no se me ocurre, o con un equipo, con un Sporting que tuviera mucho tirón porque fuera de líder. Entonces, ya que digo, discrepo en ese sentido. Veo bastante difícil hacer una campaña de socios atractiva con un equipo que se ha salvado de milagro. Que no me parece mal esa subida de precios, tampoco, si es un 10%, pero que el tema, lo que tú dices, intentar vender y adornarlo, cobrarte 50 euros más, en la mayoría de los casos solo para ir a un partido, me parece un poco excesivo. Yo creo que es inoportuno el momento en que han elegido, teniendo razón en todo lo que has comentado, pero con una separación entre afición y directiva, con un tenernos aquí en UNAI, pues no contribuye para nada a incrementar la masa social. Con lo cual, no sé cuáles serán los cálculos, ni lo sabremos, porque como no dicen nada esta gente, pero vamos, el efecto de esa subida, bueno, yo la veo muy poca, cuando igual lo que tienes que hacer es hacerlo al revés para que la liga, por más número de socios, a lo mejor te Pero lo que realmente compensa. es que mira el dinero. Esa partida presupuestaria aquí en Huesca no es muy importante, estamos hablando de lo que hemos hablado, 1.800.000 euros presupuestado para el año pasado y fue lo que se ingresó en la temporada anterior, pero es el segundo ingreso más importante. Es decir, primero van los derechos de televisión, evidentemente, luego va el ingreso por abonados y socios y luego van los patrocinios. Entonces, un descenso de cada 10% que están bajando que bajen los abonados, lo que se entra por allí, pues entre 180 y 200.000 euros estamos hablando de un jugador de la primera plantilla del Huesca. Pero que la liga te paga también por número de abonados. Lo que pasa es que el Huesca, si nos ponemos a pensar, tiene los abonados que tiene. Es decir, lo hemos visto en partidos que se ha colgado no hay billetes, entonces vemos la gente que vamos al campo. O sea, la media no sé si llega a 5.000 personas. Y los abonados, incluso entre esta directiva y la directiva anterior hay una cierta discrepancia. La directiva actual está diciendo que no había tantos socios realmente. Es algo fuerte, porque eso, si lo pueden demostrar, es algo fuerte, porque por esos socios que no existen, el Huesca está pagando IVA a la agencia tributaria, porque eso es que no lo puedes esconder. O sea, no puedes mentir en el número de socios engordándolo, porque el IVA te lo van a pedir, no vas a tirar el dinero así. Entonces, yo lo que creo es que una subida del 10% me parece razonable, y el tema del día del club a lo mejor habría que haberlo vestido de otra manera. Lo que les digo a la gente, que hagan un poco de números. Y si mantienes los abonos o incluso haces promociones o los bajas, necesitas tener, para mantener los mismos ingresos, pues 1.000 socios más. Y yo lo veo imposible. Lo veo imposible en Huesca tal como está la cosa. Otra cosa que hubieras quedado octavo, que hubieras que había que, pues eso, pues vender la renovación de Hidalgo, que la llegada de PIN y demás, crear un poco de ilusión de cara a yo qué sé, para conseguir esos 1.000 o 500 y demás. No sé, que no nos pondremos de acuerdo. No. Yo lo digo, me siento en el lugar del responsable de ticketing o de marketing o como le llamen del Huesca para hacer una campaña de socios, y ahora mismo está difícil, porque claro, ni siquiera podías vender la renovación de Hidalgo, porque es que no sé, hasta ayer estaba un poco en el aire. Fichajes del Huesca evidentemente no va a hacer fichajes mediáticos, porque ni el Huesca ni la mayoría de equipos de segunda división. Entonces es complicado vender esa ilusión, sí. No lo sé. Yo lo que te digo, que habrá que hacer, se podrán hacer otras cosas, pero ahora mismo este año el mercado será muy complicado. Muy lento con la Eurocopa. Sí, yo creo, yo entiendo que cualquier abonado aficionado del Huesca va a ser consciente o es consciente de la situación. La situación se la han puesto muy clara, la situación que hay. Pero yo sigo pensando que una subida, aunque sea mínima, pues ya tiene cierta contestación. Que a lo mejor hay, sí, muchos abonados que dicen, oye, pues venga, sí. Luego también hay otra idea que puede
parecer pues más adecuada, más falsa, o por decirlo así, más falsa o más cierta, que hay gente que va a pensar, oye, que es que estos han hecho un agujero de 12 kilos y ahora vienen aquí a pedirnos a los abonados que pongamos una pasta porque no hay dinero, porque esto va al verde, porque no sé qué y porque no sé cuántas. Entonces, me parece que ese pensamiento, algunos abonados, no voy a decir todos ni mucho menos, pero seguramente habrá abonados del Huesca que lo estarán pensando, porque a mí ya me han comentado que algunos se están hasta planteando no sacarse ni el básico, ni el no básico, ni el nada, porque están cansados ya de que siempre todas las cosas, pues por ejemplo, o todas las cosas, o en este caso, las tenga como que entre comillas, que, no sé, que a lo mejor no es así, pero que como entre comillas se puede dar pie a pensar que el abonado es el págano aquí de todo esto. Entonces, y por lo que dice Jesús también, es que el momento es inoportuno, es que la temporada ha sido un fiasco. O sea, la temporada ha sido, bueno, un milagro salvarse al final. Entonces, te queda un sabor de boca, pues, como muy agridulce, ¿no? Dices, vale, muy bien, estupendo que nos hemos salvado, pero, joder, ¿cómo lo hemos pasado esta temporada? Que lo hemos pasado fatal. Y el aficionado no ha tenido buenos partidos en el Alcoraz encima. El equipo en el Alcoraz es el peor local. Es que no te motiva nada. Y si quieres crear un poco de ilusión, por lo menos no crees desilusión, ¿no? Pueden hacer como en Zaragoza el año pasado, ganar los 5 primeros partidos de Liga, bueno, y así tener un arranque. A ver, Os lo he dicho, yo estoy mirándolo desde el punto de vista económico, por decirlo así, que creo que esta junta directiva de ahora, o consejo de administración, como le quieras llamar, por lo que se también dice del club, tiene bastante perfil económico. Sí. Está Fernando Rivas analizándolo y lo que os digo, el club al final, una empresa es como una casa, tú tienes que mirar el dinero que te va a entrar. Entonces, plantear de principio que tú vas a ingresar menos por la partida de socios y abonados que el año anterior, plantearlo así es complicado. ¿Que manteniendo precios habrían más socios que el año pasado? Yo creo que estamos en el tope de socios, salvo que el equipo estuviera en primera división, que se apuntaría hasta el tato. Entonces, lo que os digo, simplemente mirando números, si traes a un economista desde el planeta Marte que no entiende del Huesca, del otro, y le comentas un poco la situación económica, diría, hombre, que menos que no ingresar menos en esta partida, que lo que digo, que es relativamente importante. Os entiendo en todo lo que decís, ¿de acuerdo? Si quisiera defender la parte que decís, la defendería igual a muerte como esa, ¿vale? Pero lo que os digo, me pongo un poco en el perfil económico y pienso que es una de las pocas partidas que depende de ti importantes, que los patrocinios también van a ser complicados, porque si entran Pini y Costa de esta manera, ¿hay algún otro patrocinador que no va a estar, a lo mejor, y tendréis todos en mente, de la competencia más directa? Y habrá que buscar también otros nuevos patrocinadores que igual Pini y Costa pueden traerlo, pero eso también está en el aire. Entonces eso, el Consejo de Administración lo que quiere es tener esos ingresos claros porque hay que presentarlos a la Liga, porque ese presupuesto de 6 millones depende de esos ingresos. Y en la Liga le vas a plantear que vas a tener X socios que van a pagar esto, las televisiones más o menos no se puede saber exacto, pero la cantidad será aproximada, y que en patrocinios van a tener tanto, y por eso estás pidiendo 6 millones de límite salarial. Y además, de momento, no tienes abajo detrás el colchón que tenías. Si nos ponemos a pensar que han dilapidado no sé cuántos millones de euros en estos años y lo que han hecho, pues es que no iríamos nadie al campo. Nos haríamos todos del Almudévar, que es el equipo que más cerca tenemos, probablemente. Eso igual hay que olvidarlo un poco. Y ya sabéis que soy exigente y precisamente no les bailo el agua para nada. Pero en este caso, no, tampoco creo que sea... Tenemos que verlo un poco de una forma distinta. No estoy poniendo dinero para rescatar esos 12 millones que han puesto. Ahora mismo no somos socios del Huesca. Jesús, eres accionista del Huesca. Tú sí. Los demás vamos al Huesca como si fuéramos al cine. Aunque queramos mucho al Huesca, ¿vale? Pero pagamos un abono. Tú te abonas como se abona la gente a la ópera en un sitio, te abonas al festival de teatro o te abonas a, bueno, otras de las cosas que hay, o a un gimnasio. Es decir, el club ya no es nuestro, ningún club de España prácticamente, hay excepciones contadas. Entonces hay que verlo como que yo pago por ir a ver ese espectáculo y porque nos gusta y queremos que gane nuestro equipo, claro. Pero ahora mismo somos abonados ya, hay que olvidarse un poco ese sentimiento. Sí, bueno, se habla de la palabra socio y a veces se confunde efectivamente con abonado, pero bueno. Yo es que, claro, yo no soy economista, no voy a discutir con un economista. No. Yo eso lo tengo claro porque no tengo ni puñetera idea, y así me va. Pero que a lo mejor el Huesca, en vez de intentar un aumento en el tema de socios, pues, por ejemplo, se está diciendo que el Huesca quiere recortar
unos 3 millones de euros en algunos gastos que ha tenido, personal no deportivo y otros gastos, que ahora mismo no me acuerdo, que incluso se comparaban con el Mirandés, que habían tenido, el Mirandés tenía de personal no deportivo 1,1 y de otros gastos que el Mirandés tenía 3 millones o 3 y algo, el Huesca tenía 5 y algo. Entonces, a lo mejor, si en vez de 3, pues recortas a lo mejor 3.200 o 3.300 en cosas que a lo mejor tú veas que puedes recortar, porque eso también habrá que hacerlo, habrá que recortar. Entonces, ¿qué es más popular, más impopular? ¿Qué es lo que más necesitas? ¿Qué es lo que menos necesitas? En fin, eso son los economistas y los que estén ahí los que lo tienen que hacer. Y evidentemente yo no voy a discutir, pero a mí me sigue quedando ese resquemorcillo, como luego en la materia, de que se podrían haber buscado otro tipo de soluciones antes que esta. Pero bueno, llevamos 20 minutos más con este asunto. Y me gustaría hablar un poco también de la salida de Juanjo Nieto, que bueno, se despedía ayer. Creo que en principio, yo no me he enterado, no me he enterado si se va a otro equipo o a qué equipo se va. Sé que en las redes le pusieron que si se iba al Oviedo y él dijo, fíjate, si te imaginas, qué tal. Pero no sé nada en concreto. Pero bueno, lo cierto es que el Huesca pues va perdiendo elementos en esos jugadores con contrato y evidentemente eso de alguna manera lo va a tener que compensar. En el caso de Juanjo Nieto, bueno, yo creo que yo no confiaba en que siguiera, la verdad. No esperaba que siguiera. No sé si tenía contrato o no, no sé si era uno de los jugadores con contrato o no, me parece Yo creo que sí, yo creo que tenía contrato. Bueno, el tema es que ha hecho su papel como ha jugado y ahora mis sospechas van para que va a su tierra natal, al Castellón, que ha subido a segunda división, que quiere volver a casa, creo que su mujer va a tener otro hijo y bueno, el Castellón en segunda división ya le va a poder ofrecer un sueldo como el de aquí, por lo menos, tiene ya una edad para ser futbolista y bueno, yo entiendo perfectamente que quiera hacer eso y me alegro por él, que le vaya muy bien aquí. Lo que hemos hablado siempre son profesionales, aquí yo creo que lo dio todo, casi todo, fue discutido, tampoco estaba al 100% de forma. Creo que es uno que fue ganando con el tiempo, ¿no? Sí. Su comienzo fue muy flojo y fue creciendo, fue como casi todo el equipo, o sea que... Bueno, un poco por esa historia que se inventó Antonio Hidalgo, ¿no? De dejarlo por una zona del campo que no era muy la suya, Claro, solo apareciendo por sorpresa, por ejemplo, como el día del Zaragoza. Era una sorpresa sobre todo... Una hidalgada. Sobre todo era una sorpresa para sus compañeros también, porque a veces Gerard Valentín decía, ahí va, si es que soy el último de la banda derecha, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está mi lateral? Yo creo que cumplió, que el año pasado cumplió, que es un jugador que te podría valer. Si está Loureiro, evidentemente él sabe que es el segundo lateral derecho del equipo, por decirlo así, y si sigue Gerard Valentín, que lo tenía complicado para jugar como titular, es lo que os he dicho. Si realmente recala en el Castellón, es que es su casa, donde tiene que ir y bueno, ahí estará bien, que le vaya muy bien, yo le deseo lo mejor. Bueno, pero hablamos de eso, de que al fin y al cabo es una ficha, por decirlo así, en el Huesca, que de alguna manera pues hay que reemplazar. Martín González lo dijo en esa rueda de prensa, queremos 22 jugadores con ficha profesional y luego 3 creo que era pues del filial para que puedan estar y entrenar con el equipo y demás. Martín González tiene contrato, ¿no? Martín González sí, creo que tiene un año más, ¿no? Me parece que tenía. Sí, tiene contrato. Eso es. Y lógicamente, pues ya digo, habrá que, como hablamos y como tú comentabas, habrá que empezar a buscar gente. También hay otra cosa que yo no entiendo mucho, que por mucho que Verpena, que se da por confirmado, pueda venir gratis, este señor tendrá que cobrar un dinero. Sí. Y hasta hace nada, o no se ha dicho nada de que el Huesca ahora tenga dinero para ver cómo puede hacer y que puede afrontar o no. A ver, evidentemente, si no estuviera seguro que el Huesca va a salir con un límite salarial en torno a 6 millones de euros, pues se podría hasta plegar, no ni siquiera salir, porque por eso el club lo da por hecho, y lo dan por hecho esa aportación, que eso es una cosa que ya hemos hablado muchas veces. A mí, ¿por qué me gusta el fichaje de Verpena? Porque es un jugador que quiere Hidalgo, que Hidalgo ha tenido en el Sabadell, lo conoce perfectamente, es un jugador que ha pasado la mayoría de su carrera deportiva en el Racing de Ferrol, otros equipos gallegos, pero prácticamente solo salió de ahí para ir a Sabadell y estar allí con Antonio Hidalgo, que lo conoce. ¿Por qué me gusta eso? Porque es un jugador que Antonio Hidalgo conoce, nadie le ha impuesto, no viene de Paraguay, ni del CSKA de Moscú, ni viene de la Liga Francesa, sino que es un jugador que Hidalgo conoce y que le parecerá bien. Eso es, leyendo entre líneas, muy buena señal. Ahora mismo Martín González lo tiene mucho más difícil que lo tenía
porque por mucho que le hagan buscar jugadores y todo, si ya sabemos que el director deportivo en Huesca no pintaba nada, ahora con el presidente que hay todavía va a pintar menos, es muy complicado. Otra cosa es que a Antonio Hidalgo se le den galones y él junto a Martín González diga, bueno, yo quiero jugadores que me gusten, y es lo que necesito, y es lo que yo siempre he abogado. Esa figura del director deportivo tendría que ser alguien que le ayude al entrenador a buscar los jugadores que hacen falta al equipo. Hablo de segunda división. Es la figura del director deportivo inventada que tenemos en España, que elige los entrenadores y nunca se va, es algo que a mí personalmente no me cuadra. Estás montando un equipo para un entrenador que luego no te gusta y lo cambias y traes un entrenador nuevo. Es una cosa, si ahora mismo, por ejemplo, el Elche, que hemos hablado y que está de moda, lo hace, pues ha fichado un entrenador que ha dicho millones de veces cómo juega y cómo va a seguir jugando. Pues más vale que le hagan un equipo para como quiere jugar él, porque ha llevado ese estilo hasta las últimas consecuencias de descender a un equipo con ese estilo, prácticamente, descenderlo él solo. Y en Elche o le llevan jugadores para jugar así, o si no se los llevan, no va a entrenarlos o los va a hacer jugar como no deben, y si luego cambian de entrenador, el otro entrenador dirá, no, es que yo no quiero jugar así, yo quiero jugar con 5 defensas. Entonces, pues bueno, aquí que hagan caso ahí de algo ya me parece bien. Pues sí, pero por eso que lo tenían que hacer, porque luego las noticias que nos iban a proporcionar del club después de la reunión con las peñas, luego iban a decir algo, pero no han dicho nada. Ni hemos renovado, ni nada de nada. Pues que es que urgen, que soy muy pesado con eso. Bueno, pues sí, estamos nerviosos. Pero fíjate, ya me ha llegado información de que hay discrepancias sobre Antonio Hidalgo, que parece ser que en algún aspecto o en algún ámbito no gusta Antonio Hidalgo. A ver, Javier, el presidente que tenemos ahora, si por algo se caracterizó, y toda la etapa anterior, es que quería entrenadores y directores deportivos que pintaran lo mismo que yo en el club. Desde hacer las plantillas, hacer las convocatorias, hacer las alineaciones. Entonces, conociendo un poco a Antonio Hidalgo y cómo es, Antonio Hidalgo no le van a hacer ni las alineaciones, ni las convocatorias, ni las plantillas. Muy probablemente no le hagan nada de eso. Entonces, pues claro que nos gusta. Gustan entrenadores de otro perfil. Te gusta estar en primera división y poner a Leo Franco de entrenador. Eso es la historia, no me lo estoy inventando yo. Entonces, evidentemente, un director deportivo como Martín González con el culo pelado no traga con que te metan a paraguayos y argentinos de medio pelo a precio de oro, y un entrenador como Antonio Hidalgo te dirá, bueno, pues me traes a los otros que no me gustan, no van a jugar, o no los voy a sacar, o no los voy a llevar. Quiero decir, aquí pasó con Pablo Alfaro, no hace falta recordar más nombres. Entonces Pablo Alfaro dijo que a él no le hacían las convocatorias para subir a Benasque a entrenar, y se fue. Entonces hay que ver quién estaba y quién está ahora. Por eso mismo hay que ver qué tipo de entrenadores y directores deportivos les gusta a estos gestores que llevan ahora el club. Por eso no les gusta, claro, evidentemente. Pues eso. Yo creo que además, bueno, independientemente de eso, se debería de dar. Yo creo que el club necesita es paz, ¿no? Un poquito de paz. Y aquí hay los cuchillos siguen volando. Pero los primeros que tienen que promover la paz son ellos mismos. Correcto, por eso digo. Ellos la han liado, seguimos en el lío, pues ahora, ya que sé, da un paso adelante, danos alguna buena noticia, algo que ilusione, algo. Simplemente, si vosotros creéis que mientras esté gobernando Putin en Rusia va a haber paz, ¿verdad? Pues entonces es lo mismo. Si tú quieres esa paz, y la paz social no se puede imponer, y ya lo vimos en la reunión del Peñas y cómo va. O sea, llegar aquí y dice, voy a imponer la paz. Mal empezamos si voy a imponer la paz. O sea, la paz se busca, se intenta conseguir de alguna manera. Y bueno, ingresar 5, gastar 4, todas esas cosas, pues puede sonar muy bien. Eso es de cajón. Puede sonar muy bien y todo eso, pero luego hay que llevarlo al... Porque si en lugar de ingresar 5 y gastar 4, ingresas solo 2, y entonces gastas 1,5, con 1,5 no vas a ningún lado, porque no tienes ni para el autobús. Entonces eso a veces no es tan maravilloso como parece. En fin, que seguiremos hablando. Mañana tenemos una cita importante, que es la del sorteo del calendario de la Liga.
Y bueno, estaremos pendientes también para ver si ya, pues pasado mañana, desde el departamento de viajes del club, pues están preparando ya 5 o 6 viajes, estudiando a ver cuál puede ser y cuál no. Y en fin, alguna cosa, no sé, un poco de ilusión, ¿no, Jesús? Sí, ¿O qué? sí, Alguna sí, cosita de no, estas no. tendrán que hacer, en Pues, fin. hombre, me Y ya veremos sobre sorprendería. todo cuándo son los derbis y cuándo son estas cosas. En fin, que nos quedamos sin tiempo. Ismael, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, chicos. Jesús, muchísimas gracias. Gracias Que a ayer se me vosotros. olvidó, porque esta es la última semana de Sin Reblar, entonces también quiero desearos un feliz verano. Volveremos en agosto. A vosotros y a todos los televidentes. Y por Sí, supuesto a los igualmente. compañeros de ayer y a los que vendrán también lo haré personalmente. Que- Así que, Y para el bueno, regreso, que vengamos con muy buenas noticias. bueno, hay que venir ya con la primera victoria de la Liga. Ahí O sea, exactamente. es que eso es lo que hay que hacer. Así que nosotros nos marchamos y volveremos mañana, como digo, con ese sorteo del calendario como principal tema, aquí en las tertulias de la Sociedad Deportiva Huesca, en Huesca TV, Sin Reblar.